Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy contento de tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de chismes, noticias y toda la actualidad del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, uno de esos que sacuden los cimientos del corazón y nos dejan a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, y de una revelación que ha impactado a toda Turquía y, por supuesto, a nosotros, una carta secreta que parece confirmar lo que muchos sospechaban. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, como siempre, les recuerdo que si les gusta estar al día con todo lo que pasa con sus artistas favoritos, si disfrutan de los dramas, las comedias y los romances que nos regala la televisión turca, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así ser los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos tiempos, no solo por sus exitosas producciones, sino también, y sobre todo, por su vida amorosa. Como saben, su relación con Ozan Koç terminó hace ya un tiempo, un divorcio que, aunque intentaron mantener en privado, no pudo escapar del escrutinio público. Pero, ¿qué pasó después? Ahí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han circulado rumores, indirectas y hasta supuestas confirmaciones sobre un posible reencuentro con un amor del pasado. Un amor que para muchos nunca se fue del todo. Y es que, como bien saben los fanáticos más acérrimos de Demet, su química con Can Yaman en la serie Erkenci trascendió la pantalla. La magia que irradiaban como Sanem y Can era innegable y muchos creyeron, y siguen creyendo, que ese amor traspasó las barreras de la ficción. Durante años ambos actores han negado cualquier tipo de relación romántica fuera del set de grabación. Han insistido en que son grandes amigos, colegas que se admiran y respetan mutuamente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, lejos de extinguirse, han vuelto a encenderse con una fuerza arrolladora. La bomba, la verdadera bomba que ha hecho temblar a la prensa rosa turca, es la revelación de una carta. Una carta escrita supuestamente por Demet Özdemir y dirigida, presuntamente, a Can Yaman. Una carta que al parecer nunca llegó a su destino, o que si llegó permaneció oculta hasta ahora. ¿Cómo se filtró esta carta? Esa es la gran pregunta que todos se hacen. Algunos apuntan a un amigo cercano de Demet que en un momento de debilidad, compartió el contenido con un periodista. Otros, más conspiradores, creen que la propia Demet, de manera indirecta, permitió que la carta saliera a la luz, tal vez como una forma de confesar sus verdaderos sentimientos sin exponerse demasiado. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos, o al menos, lo que se ha publicado y difundido ampliamente, es el contenido de la carta. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas. La carta, escrita en un tono íntimo y personal, revela sentimientos profundos y sinceros. Demet, o la persona que escribió la carta haciéndose pasar por ella, expresa una profunda admiración por Can, no solo como actor, sino también como persona. Lo describe como un hombre apasionado, inteligente, carismático y con un gran corazón. Pero lo más impactante de la carta, lo que ha hecho que todos hablen de ella, es la frase que da título a nuestro vídeo: "Te extraño". Sí, así de simple, así de directo. Demet, o quien sea que haya escrito la carta, confiesa abiertamente que extrañaba a Can. Extrañaba su presencia, sus conversaciones, su risa, su energía. Extrañaba, en definitiva, la conexión especial que compartieron durante el rodaje de Erkenci. La carta continúa con reflexiones sobre el tiempo que ha pasado desde que terminaron de grabar la serie, sobre los caminos que han tomado sus vidas por separado y sobre la dificultad de mantener una amistad a distancia, especialmente cuando los sentimientos son tan intensos. Demet, o la persona que escribe, reconoce que ha intentado seguir adelante, que ha intentado olvidar, pero que no lo ha logrado. Que Can sigue presente en su mente y en su corazón. Por supuesto, la veracidad de esta carta ha sido cuestionada por muchos. Algunos creen que es una simple estrategia publicitaria, una forma de generar revuelo y atraer la atención hacia Demet y Can. Otros, más escépticos, piensan que es una falsificación, una burda imitación de la letra y el estilo de Demet.
Y otros simplemente se niegan a creer que algo así pueda ser real, argumentando que Demet y Can siempre han sido muy reservados con su vida personal y que nunca se expondrían de esta manera. Sin embargo, hay un sector de la prensa turca y muchos fanáticos que creen firmemente en la autenticidad de la carta. Argumentan que el tono, el estilo y las referencias que se hacen en la carta son demasiado personales y específicos para ser una falsificación. Además, señalan que la carta coincide con otros indicios que han surgido en las últimas semanas, como la coincidencia de Demet y Can en el mismo país, Italia, y las supuestas citas secretas que han tenido en Roma. Hasta el momento, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hecho declaraciones públicas sobre la carta. Han guardado silencio, alimentando aún más la especulación y el misterio. Este silencio para algunos es una confirmación tácita de que la carta es real y de que hay algo más entre ellos. Para otros, es simplemente una estrategia para evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. Lo cierto es que esta carta ha generado un debate apasionado entre los fanáticos de Demet y Can. Los hay quienes sueñan con un reencuentro romántico entre los dos actores, quienes creen que están destinados a estar juntos y quienes ven en esta carta una señal de esperanza. Pero también hay quienes se muestran más cautelosos, quienes prefieren no ilusionarse demasiado y quienes temen que todo esto sea una simple ilusión. Independientemente de lo que sea cierto o no, lo que es innegable es que esta carta ha revivido la llama de la pasión entre los fanáticos de Erkenci-Kuş. Ha recordado a todos la magia que Demet y Can crearon en la pantalla y ha despertado el deseo de verlos juntos de nuevo, no solo como actores, sino también como pareja. Solo el tiempo dirá si esta carta es el preludio de una nueva historia de amor o si es simplemente un capítulo más en la novela interminable de los rumores y las especulaciones. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier señal que nos permita desentrañar este misterio. Así que, resumiendo, hoy hemos analizado la bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la filtración de una supuesta carta de Demet Özdemir dirigida a Can Yaman, en la que confiesa que lo extrañaba. Hemos explorado las posibles razones de la filtración, el contenido de la carta, las reacciones de los fanáticos y el silencio de los protagonistas. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la veracidad de la carta aún está en duda, ha revivido la esperanza de un reencuentro romántico entre Demet y Can. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué opinan de esta carta, si creen que es real o no, y si les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo. Nos encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Porque como buenos detectives del corazón y expertos en el culebrón turco, no podemos dejar cabos sueltos. Vamos a profundizar un poco más en los detalles que rodean esta misteriosa carta, porque la verdad, amigos míos, se esconde en los pequeños detalles. Primero analicemos el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, catapultados a la fama internacional gracias a Erkenci-Kuş, experimentaron un éxito arrollador. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que se tradujo y dobló a múltiples idiomas, conquistando corazones en todo el mundo. La química entre Demet y Can era palpable y las redes sociales se inundaron de comentarios y peticiones para que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre se mostraron herméticos al respecto. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su físico imponente, fue relacionado con otras mujeres después de Erkenci-Kuş, mientras que Demet Özdemir encontró el amor, aparentemente, en los brazos de Oğuzhan Koç. Pero, ¿realmente lograron borrar la huella que Can dejó en el corazón de Demet? Ahora, volvamos a la carta. La supuesta filtración ha generado un debate encendido sobre su autenticidad. Expertos en grafología han analizado copias de la carta y las han comparado con la letra de Demet Özdemir en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Los resultados, como era de esperar, son contradictorios. Algunos afirman que hay similitudes innegables, mientras que otros señalan diferencias significativas que sugieren una falsificación. Pero más allá de la caligrafía, lo que realmente llama la atención es el contenido de la carta.
Las palabras utilizadas, el tono íntimo y las referencias a momentos específicos del rodaje de Erkénthicus parecen demasiado personales para ser inventados por alguien ajeno a la relación entre Demet y Can. Se habla de risas compartidas, de complicidad en el set, de largas conversaciones hasta altas horas de la noche y de una conexión que trascendía lo profesional. Además, la frase «te extraño» resuena con especial fuerza. No es una simple declaración de amistad, es una confesión de anhelo, de la falta que siente Demet de la presencia de Can en su vida. Es una frase que evoca nostalgia, melancolía y tal vez una segunda oportunidad. Pero, ¿por qué la carta no llegó a su destino en su momento? Aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Algunos sugieren que la carta fue interceptada por el equipo de representantes de Demet, quienes temían que un romance con Can Yaman pudiera perjudicar su imagen y su carrera. Otros creen que la propia Demet, presa de la indecisión y el miedo al compromiso, decidió no enviarla, guardando sus sentimientos en secreto durante años. Y luego está la teoría de que Can Yaman sí recibió la carta en su momento, pero que decidió no responderla, ya sea porque no sentía lo mismo por Demet o porque estaba involucrado en otra relación. Esta teoría, aunque dolorosa para los fanáticos de Erkénthicus, explicaría el silencio de ambos actores durante todos estos años. Ahora adentrémonos en las implicaciones de esta filtración. Si la carta es auténtica, podría significar que Demet Özdemir nunca superó su relación con Can Yaman y que aún alberga sentimientos por él. Esto pondría en entredicho su relación con Ozan Koç y explicaría, en parte, su reciente divorcio. También podría significar que Demet está dispuesta a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad con Can, incluso si eso implica enfrentarse a la opinión pública y a las críticas de sus detractores. Por otro lado, si la carta es falsa, podría ser una estrategia desesperada para atraer la atención mediática y relanzar la carrera de Demet Özdemir. Sin embargo, esta estrategia sería muy arriesgada, ya que podría dañar su imagen y su credibilidad. En cuanto a Can Yaman, el silencio que ha mantenido hasta ahora solo alimenta la especulación. Si decide romper su silencio y confirmar la autenticidad de la carta, podría desatar un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Su respuesta podría determinar el futuro de su relación con Demet y, tal vez, el destino de ambos como pareja. Mientras tanto, los fanáticos de Erkénthicus se aferran a la esperanza de un reencuentro romántico entre Demet y Can. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones para que ambos actores den una segunda oportunidad al amor y de montajes fotográficos que recrean momentos románticos de la serie. En definitiva, la filtración de esta supuesta carta ha abierto una caja de Pandora de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar, pero la esperanza de un final feliz para Demet y Can sigue viva en el corazón de sus fanáticos. Y nosotros, como buenos cronistas del corazón, seguiremos aquí atentos a cualquier novedad que nos permita desentrañar este misterio. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor turca? No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y déjenme sus comentarios aquí abajo, ¿creen que la carta es real? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? Los leo. Hasta la próxima.